Tu lugar no es aquí». Con esas palabras, doña Constanza examinaba a María, la mujer que su hijo había elegido, con un desprecio revestido de seda. Nadie en aquella mesa imaginaba que esta elegante señora, que menospreciaba a la pobre muchacha del mercado, un día perdería todo su imperio de apariencias y riqueza. El destino tiene formas misteriosas de equilibrar la balanza cuando la arrogancia ciega a quienes creen tenerlo todo. ¿Cuál fue la dignidad que María construyó con sus propias manos y que se convertiría en la única salvación de la mujer que intentó destruirla? Cuéntenos desde dónde nos acompaña hoy y suscríbase para más historias, donde la justicia llega cuando menos la esperas. Tu apoyo nos inspira a seguir. El mantel de encaje blanco cubría la mesa del comedor como si fuera la nieve sobre las montañas que María nunca había podido visitar. Sentada en aquella silla de caoba tallada, observaba cómo sus manos ásperas, manos que habían lavado ropa ajena desde los 13 años, desentonaban con la delicada porcelana que doña Constanza había dispuesto para el almuerzo. «¿Te gusta el vino, María?», preguntó doña Constanza, mientras servía un líquido rojo en copas que brillaban como diamantes bajo la lámpara de cristal. Su voz sonaba amable, pero sus ojos examinaban cada detalle de María como quien inspecciona fruta en el mercado. «No he probado muchos, señora», respondió María con sinceridad. No veía razón para fingir experiencias que nunca había tenido. Doña Constanza sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro, imagino que en tu barrio no se acostumbra a beber vinos importados». Alberto, hijo único de doña Constanza y novio de María desde hacía 8 meses, removió la comida en su plato. Sus hombros se tensaron, pero ninguna palabra salió en defensa de María. El silencio que siguió fue interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. María sintió el peso de ese silencio en su pecho, como si le hubieran puesto una piedra encima. «¿Y tu familia a qué se dedica?», continuó doña Constanza, cortando un trozo de carne con precisión quirúrgica. «Mi padre es mecánico y mi madre cose para una fábrica de ropa», contestó María, sosteniendo la mirada de su futura suegra. «Gente trabajadora», comentó doña Constanza, como quien habla del clima. «Alberto me contó que tú terminaste la preparatoria. Es admirable cuando personas de cierto nivel logran estudiar». María apretó el tenedor con fuerza. El metal frío contra su palma le recordó quién era y de dónde venía. No era rica, pero tampoco era una ignorante que debía agachar la cabeza. «También estudié administración en las noches, señora, mientras trabajaba de día». Alberto por fin intervino. «María es muy inteligente, mamá. Por eso la contraté como asistente en la oficina». «Ah, sí, la oficina». Doña Constanza miró a su hijo. «¿No es un poco inapropiado salir con una empleada, cariño? En nuestra posición hay que cuidar las apariencias». María sintió que su estómago se retorcía, no por vergüenza, sino por la indignación que crecía dentro de ella. «Señora», dijo María con voz firme pero respetuosa, «entiendo su preocupación. Sé que no vengo de una familia como la suya, pero amo a su hijo, y él me ama a mí». La mujer mayor soltó una risa corta. «El amor es muy bonito en las telenovelas, querida. Pero en la vida real, las personas se casan con sus iguales. Es lo natural». Alberto se aclaró la garganta. «Mamá, ya hablamos de esto. Voy a casarme con María. Y yo no me opongo», respondió doña Constanza con una sonrisa tensa. «Solo quiero que ambos entiendan lo que eso significa. María tendrá que aprender muchas cosas si quiere encajar en nuestro círculo. Su ropa, su forma de hablar, sus modales». Miró el vestido sencillo de María. «Todo necesita de mejorar». El vestido azul que María llevaba puesto era el más bonito que tenía. Se lo había comprado especialmente para esta ocasión, gastando el dinero que había ahorrado durante 2 meses. María miró a Alberto, esperando que dijera algo, que la defendiera, pero él solo miraba su plato, como si los guisantes fueran lo más interesante del mundo. Fue entonces cuando María tomó una decisión. No iba a rogar por la aprobación de esta mujer. No iba a cambiar quién era para merecer a Alberto, y sobre todo, no viviría bajo la sombra de doña Constanza. «Alberto y yo nos casaremos», dijo María con calma,
pero viviremos en nuestro propio lugar. Construiremos nuestra vida lejos de interferencias. Esperaba resistencia, quizás incluso indignación, pero para su sorpresa, doña Constanza asintió, casi complacida. Me parece perfecto. Los recién casados necesitan su espacio. Su tono era demasiado ligero, demasiado complaciente. Aunque Alberto, cariño, recuerda que tu puesto en la empresa familiar requiere que estés cerca. No puedes irte muy lejos. Alberto asintió, visiblemente aliviado por la aparente aceptación de su madre. Buscaremos algo cerca, pero independiente. María observó la escena con una sensación de inquietud creciendo en su interior. ¿Por qué doña Constanza había cedido tan fácilmente? La mujer que durante una hora la había tratado como a una intrusa, ahora aceptaba su independencia sin batallar. Mientras doña Constanza servía el postre, un flan que, según ella, hasta las cocineras más simples pueden hacer bien, María notó algo en sus ojos, un brillo calculador, como si estuviera moviendo piezas en un tablero de ajedrez que solo ella podía ver. Por cierto, dijo la mujer mayor, tengo algunos contactos excelentes para organizar bodas, gente de nuestro nivel. Gracias, señora, respondió María, pero prefiero algo sencillo. Tonterías. Mi único hijo no se casará como cualquier empleado de fábrica. Doña Constanza palmeó la mano de Alberto. ¿Verdad, cariño? Alberto miró a María con expresión de disculpa. Podemos escuchar lo que mamá sugiere, ¿no? Y en ese momento, mientras el flan se derretía en su plato intacto, María entendió por qué doña Constanza había aceptado tan rápido la idea de su independencia. No necesitaba tenerlos bajo su techo para controlarlos. La verdadera batalla apenas comenzaba. Los precios de los salones de fiesta golpearon a María como una bofetada. En el más sencillo, el costo por persona era más de lo que ella ganaba en 3 días de trabajo. Con 50 invitados, la lista mínima que Alberto consideraba aceptable, el presupuesto se elevaba a cifras que hacían temblar su calculadora. Podríamos casarnos en el jardín de mi tía Lupe, sugirió María una noche, mientras revisaban números en la pequeña mesa de su apartamento rentado. Es bonito y no costaría nada. Alberto pasó una mano por su cabello, gesto que María ya reconocía como señal de estrés. María, no podemos hacer eso. ¿Qué dirían mis socios? ¿Mi familia? Una boda en un patio trasero. Es un jardín grande, insistió ella, aunque sabía que era inútil. Después de 3 meses de noviazgo formal, había aprendido que para Alberto las apariencias pesaban más que el bolsillo. El teléfono interrumpió la discusión. Era doña Constanza, como si hubiera sentido que hablaban de recortar gastos. «Hijo», la voz sonaba clara por el altavoz. Estuve pensando en su situación. He decidido pagar por la boda. María y Alberto intercambiaron miradas de sorpresa. «Mamá, no es necesario», comenzó Alberto, aunque su tono revelaba alivio. «Insisto, es mi regalo. Pero necesito que confíen en mí para los detalles. Conozco a la gente correcta, los lugares adecuados». Mientras Alberto agradecía efusivamente, María sentía un nudo formándose en su estómago. La ayuda de doña Constanza nunca venía sin condiciones, sin cuerdas invisibles que después se transformaban en cadenas. «¿Qué opinas?», preguntó Alberto después de colgar, con una sonrisa que no había mostrado en semanas. «Problema resuelto». María miró los números garabateados en el papel frente a ella, números que no cuadraban, que amenazaban su futuro juntos. Luego miró a Alberto, al hombre que amaba pero que no había sido capaz de defenderla ni una sola vez frente a su madre. «No quiero deberle tanto a tu mamá», dijo finalmente. La sonrisa de Alberto se desvaneció. «¿Por qué siempre complicas todo? Está ofreciendo ayudarnos». «No es ayuda, es control», respondió María, sorprendida por su propia firmeza. «Si acepta pagar, decidirá todo. Quién viene, qué comemos, cómo nos vestimos. Será su boda, no la nuestra. Estás siendo injusta. Mi madre solo quiere lo mejor para nosotros». «Para ti», corrigió María, «no para mí». Esa noche tomaron caminos separados. Alberto al sofá, María a la cama, con un abismo creciendo entre ellos. Mientras miraba el techo oscuro, María tomó una decisión que cambiaría todo. Reducirían la boda a lo esencial. Sin grandes salones, sin banquetes extravagantes.
Una ceremonia simple, pagada por ellos mismos. Cuando se lo comunicó a Alberto al día siguiente, esperaba resistencia. En cambio, él la miró con ojos cansados. Como quieras, pero tú se lo dirás a mi madre. La conversación con doña Constanza fue breve y sorprendentemente civilizada. La mujer mayor aceptó la decisión con una calma que puso a María en alerta. Entiendo perfectamente, es tu boda, dijo doña Constanza. Pero al menos permíteme organizar un pequeño brindis después de la ceremonia. Solo familia cercana y algunos amigos importantes. María accedió, más por agotar la batalla que por verdadera convicción. Parecía un compromiso razonable. Ellos tendrían su ceremonia sencilla y doña Constanza su momento social. El día de la boda, María se miró en el espejo de la pequeña habitación de la iglesia. Su vestido era simple pero elegante, comprado en rebajas pero alterado con las manos expertas de su madre. Se sentía hermosa, y más importante aún, se sentía ella misma. La ceremonia fue exactamente como la había soñado. Íntima, sincera, con las personas que realmente importaban. Las lágrimas de su padre al entregarla, la sonrisa orgullosa de su madre, el amor en los ojos de Alberto cuando dijo, sí, acepto. Luego vino el brindis en casa de doña Constanza. El pequeño brindis resultó ser una recepción para 60 personas, la mayoría desconocidas para María. Ejecutivos de la empresa familiar, amigos de la alta sociedad, y en un rincón, como una concesión incómoda, los padres de María y sus 2 hermanos, visiblemente fuera de lugar entre tanto lujo. Cuando llegó el momento de los discursos, doña Constanza tomó el micrófono con la gracia de quien está acostumbrada a ser el centro de atención. «Quiero brindar por mi hijo Alberto y su nueva esposa», comenzó, su voz melosa resonando en el salón. «Mi hijo siempre ha tenido un corazón generoso. Desde niño rescataba pajaritos caídos del nido, perritos abandonados, siempre cuidando a los menos afortunados». Un silencio incómodo se extendió por la habitación. María sintió que su cara ardía mientras las miradas se posaban sobre ella. «Y hoy», continuó doña Constanza, «ha hecho su obra más noble. Ha rescatado a María de una vida de limitaciones, trayéndola a nuestro mundo. Por eso brindo, por la caridad de mi hijo y por María, quien espero sepa valorar la oportunidad que se le ha dado». Las copas se elevaron mientras María sentía que el suelo se abría bajo sus pies. A su lado, Alberto sonreía débilmente, incapaz de mirarla a los ojos. «Por los novios», dijo alguien, rompiendo el momento. María bebió el champán de un solo trago, necesitando el alcohol para apagar el fuego de la humillación pública. En la mirada de doña Constanza no había maldad abierta, solo la satisfacción de quien ha dejado claro quién manda, quién da y quién debe agradecer. Esa noche, en la habitación de hotel pagada por ellos mismos, pequeño acto de independencia, María no mencionó el brindis. No quería comenzar su matrimonio con una pelea, pero mientras Alberto dormía, ella miraba el techo pensando en cómo construiría una vida verdaderamente independiente. La oportunidad parecía llegar 2 semanas después, cuando Alberto recibió una llamada de un viejo compañero de universidad. «Es increíble, María», exclamó después de colgar. «Ricardo me ofrece un puesto en su empresa. Es en otra ciudad. Pagarían el doble de lo que gano con mi madre. Y lo mejor, estaríamos lejos, comenzando de cero». María sintió que su corazón se aceleraba. Era exactamente lo que necesitaban. «¿Cuándo empezarías?» «Tengo una entrevista la próxima semana». Parecía muy interesado. Dijo que el puesto es prácticamente mío. Durante los siguientes días, planearon su nueva vida. Alberto renunciaría a la empresa familiar. Se mudarían a un apartamento modesto pero propio, lejos de la influencia de doña Constanza. El día antes de la entrevista, Alberto recibió otra llamada. Su expresión cambió mientras escuchaba. «Pero yo no cancelé nada», dijo, confundido. Estaba confirmado para mañana a las 10. Cuando colgó, su rostro había perdido todo color. «Ricardo dice que yo mismo llamé para cancelar la entrevista. Dice que le expliqué que había decidido quedarme en la empresa familiar». «Eso es imposible», dijo María, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Lo sé, pero él estaba molesto. Dijo que respeta mi decisión, pero que no le gusta perder el tiempo.
¿Le explicaste que tú no llamaste? Lo intenté, pero ya contrató a otra persona. Alberto se dejó caer en el sofá derrotado. ¿Quién pudo haber hecho esto? María ya conocía la respuesta, pero no tenía pruebas, solo una certeza fría creciendo en su interior. La independencia tendría un precio mucho más alto de lo que habían imaginado. La pequeña cocina del apartamento olía a café recién hecho cuando Alberto entró, con el periódico en la mano y círculos oscuros bajo sus ojos. 3 semanas habían pasado desde el incidente de la entrevista, y cada día la tensión crecía como una nube de tormenta. «Buenos días», murmuró María, sirviendo una taza de café. No era el café importado que servía doña Constanza, sino uno económico comprado en el mercado local. Alberto apenas respondió, sus ojos fijos en los anuncios clasificados. «¿Alguna novedad?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Nada que valga la pena», dobló el periódico con frustración. «Es como si todas las puertas se cerraran. 3 entrevistas en 3 semanas y siempre lo mismo. Ya contratamos a alguien más, o su perfil no es exactamente lo que buscamos». María respiró profundo antes de decir lo que llevaba días pensando. «Alberto, ¿no te parece extraño, después de lo que pasó con Ricardo? ¿Qué estás insinuando?» Su tono se tensó. «Que mi madre está saboteando mis entrevistas». «Eso es ridículo, María». «¿Lo es?». María se sentó frente a él. «Piénsalo. Ella no quiere que te vayas de la empresa familiar. Tiene contactos por todas partes. Una llamada aquí, una mención allá». «Basta». Alberto golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar las tazas. «No quiero escuchar más teorías conspirativas sobre mi madre. Si no consigo trabajo es porque el mercado está difícil. Punto». Se levantó bruscamente, la silla raspando contra el piso de baldosas baratas. «Me voy a la empresa. Al menos allí tengo un escritorio y un sueldo, por pequeño que sea». Cuando la puerta se cerró tras él, María se quedó mirando las facturas esparcidas sobre la mesa. El alquiler, la luz, el gas, números que crecían mientras sus ahorros se encogían. En 2 meses estarían en problemas serios si algo no cambiaba. Tomó una decisión. Si Alberto no podía o no quería ver la verdad, ella actuaría sola. Esa misma tarde, María visitó el mercado del barrio. No como compradora, sino con una propuesta. «Quiero vender tamales», le dijo a don Raúl, el administrador del mercado, un hombre bajo con bigote espeso. «Los hago como me enseñó mi abuela, con masa de maíz fresco y rellenos caseros». Don Raúl la miró con escepticismo. «Todos dicen lo mismo, señora. ¿Qué tiene usted de especial?». María sacó de su bolsa un pequeño recipiente. «Pruebe uno. Si no le gusta, me voy y no lo molesto más». El hombre mordió el tamal con desconfianza, pero su expresión cambió al instante. «Está bueno», admitió. «Muy bueno, de hecho. Entonces, le cobraré menos que a los otros porque es nueva, pero tendrá que madrugar para conseguir un buen lugar». Y así comenzó. María se levantaba a las 4 de la mañana para preparar la masa, rellenar y envolver los tamales. A las 6 ya estaba en el mercado, instalando una pequeña mesa con un mantel bordado que su madre le había regalado. Los primeros días fueron duros. Vendía poco. A veces regresaba a casa con más de la mitad de su mercancía, pero no se rindió. Una mañana, mientras luchaba con el viento que amenazaba con llevarse su pequeño letrero de precios, una mano arrugada pero firme sostuvo el cartel. «Está cobrando muy poco, muchacha», dijo una voz ronca. María levantó la vista para encontrarse con una mujer mayor, de pelo blanco recogido en un moño apretado y ojos negros penetrantes. «Doña Esperanza», murmuró María, reconociendo a la vendedora más respetada del mercado, famosa por sus salsas caseras que compraban hasta de los restaurantes elegantes. «Sus tamales son buenos», continuó doña Esperanza. «Yo los probé ayer. Tienen sabor a hogar, no como esas porquerías industriales que venden en las tiendas, pero si cobra tan poco, nunca saldrá adelante». «La gente no quiere pagar más», explicó María. «So apenas estoy comenzando». Doña Esperanza soltó una risa seca. «La gente paga por lo que vale la pena. El problema es que usted no cree en su propio trabajo». Se acercó más a María y habló en voz baja, como compartiendo un secreto valioso. «Escuche bien.
En este mercado, como en la vida, nadie respeta lo que se regala. Aumente sus precios mañana mismo. Perderá algunos clientes, pero los que se queden valorarán lo que hace. Pero nada de peros. Y otra cosa, necesita un mantel más colorido. El que tiene es bonito, pero triste. La comida entra primero por los ojos. Sin esperar respuesta, doña Esperanza se alejó, su pequeña figura perdiéndose entre los puestos del mercado. Al día siguiente, María apareció con un mantel rojo brillante y aumentó sus precios exactamente como doña Esperanza había sugerido. Para su sorpresa, vendió casi todo antes del mediodía. Con el tiempo, su pequeño negocio empezó a crecer. No era mucho dinero, pero ayudaba a pagar las facturas que se acumulaban, especialmente porque el sueldo de Alberto en la empresa familiar seguía siendo insuficiente. «No entiendo por qué haces esto», le dijo Alberto una noche, cuando la encontró dormida sobre la mesa, agotada después de preparar la masa para el día siguiente. «Es humillante. Mi esposa vendiendo comida en la calle como si fuéramos indigentes. Estamos pagando las facturas, ¿no?», respondió María, demasiado cansada para discutir. «Mi madre me ofreció aumentarme el sueldo», dijo él, sin mirarla a los ojos. «Solo tengo que pasar más tiempo en la oficina, supervisar el nuevo proyecto. ¿Y por qué no lo has aceptado?». Alberto dudó, «Porque sé lo que pensarás, que es otra forma de controlarnos». María se levantó y tomó las manos de su esposo. «Alberto, necesitamos el dinero. Acepta el aumento. Pero eso no significa que yo dejaré de trabajar. Lo que hago me da algo que tu madre nunca podrá quitarme: independencia». Un sábado por la mañana, mientras María atendía a sus clientes habituales, una figura conocida apareció frente a su puesto. El perfume caro llegó antes que la voz. «Así que es cierto», dijo doña Constanza, observando el pequeño negocio de María con una mezcla de disgusto y curiosidad. «La esposa de mi hijo vendiendo comida en el mercado». María se irguió, negándose a mostrar vergüenza. «Buenos días, señora. ¿Quiere probar un tamal?». Doña Constanza ignoró la oferta. Sus ojos recorrieron a los clientes que esperaban en fila: oficinistas, vendedores, familias del barrio. Gente común, trabajadora, sin apellidos importantes ni cuentas bancarias abultadas. «Alberto sabe que estás exponiendo así el nombre de la familia». «No estoy exponiendo nada», respondió María con calma. «Estoy trabajando honradamente». Antes de que doña Constanza pudiera responder, una voz la interrumpió. «Doña María, ¿me da 2 tamales de pollo? Son para el gerente del banco. Dice que son los mejores que ha probado». Era Luis, un joven mensajero del banco local, cliente frecuente. Los ojos de doña Constanza se estrecharon, una chispa de interés apareciendo en ellos. Observó con atención mientras María servía los tamales y Luis pagaba, mencionando otra vez al gerente. «Interesante clientela», murmuró doña Constanza cuando el joven se alejó. «No imaginé que tus productos llegaran a esos círculos». Sin despedirse, la mujer se dio vuelta y se alejó, su abrigo caro ondeando tras ella. María la observó marcharse, una sensación de inquietud creciendo en su pecho, la mirada calculadora de su suegra, el repentino interés al escuchar sobre el gerente del banco. No era simple desdén lo que había visto en sus ojos, era algo más peligroso. Doña Esperanza apareció a su lado, como si hubiera materializado los pensamientos de María. «Ten cuidado con esa mujer», dijo doña Esperanza, siguiendo con la mirada la figura de doña Constanza. «He visto esa mirada antes. Es la de alguien que ha encontrado algo que puede usar». «¿Usar para qué?», preguntó María, aunque temía conocer la respuesta. «Para lo que sea que esté planeando», respondió doña Esperanza. Las mujeres como ella no visitan mercados sin una razón. Mientras guardaba sus cosas al final del día, María no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado, que doña Constanza había descubierto algo en su pequeño puesto de tamales, algo que planeaba utilizar. La pregunta era, ¿qué había visto exactamente? ¿Y cómo pensaba usarlo en su contra? La llamada llegó un domingo por la tarde, cuando María y Alberto disfrutaban de un raro momento de tranquilidad. El nombre de doña Constanza apareció en la pantalla del teléfono, y la expresión de Alberto
cambió instantáneamente. «Mamá, estamos descansando», dijo después de los saludos obligatorios. Luego escuchó en silencio, su ceño frunciéndose cada vez más. «Una cena. Esta noche. Entiendo que sea importante, pero...» Otra pausa. «Está bien. Estaremos allí». Colgó con un suspiro de derrota. «Mi madre organiza una cena para un nuevo inversionista. Dice que necesita que toda la familia esté presente». María contuvo el impulso de recordarle que era su único día libre, el único momento que tenían para estar juntos sin el estrés del trabajo. «¿A qué hora?» «A las 8. Y dice que...» Alberto dudó, evitando su mirada. «Dice que te pongas algo apropiado». El vestido más formal que María poseía era uno azul marino que había comprado para una entrevista de trabajo meses atrás. Sencillo pero elegante. Era lo mejor que podía ofrecer. La mansión de doña Constanza brillaba con luces como si fuera Navidad. Coches lujosos llenaban la entrada, y desde la calle podía escucharse el murmullo de conversaciones animadas y música de piano en vivo. «No me dijiste que sería una fiesta», susurró María mientras caminaban hacia la puerta. «No lo sabía», respondió Alberto, tan sorprendido como ella. Doña Constanza los recibió en el vestíbulo, impecable en un vestido negro que probablemente costaba más que todos los muebles del apartamento de María. «Al fin llegan», dijo, besando las mejillas de su hijo. A María apenas le dirigió una mirada. «Vengan, quiero presentarles a alguien muy especial». Los condujo a través de la sala llena de gente hasta un pequeño grupo reunido junto al piano. En el centro, como una joya en exhibición, estaba una mujer joven y hermosa, con un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo esbelto. «Alberto, cariño, mira quién está aquí», anunció doña Constanza con voz cantarina. «¿Recuerdas a Verónica? Acaba de regresar de Europa». El rostro de Alberto palideció visiblemente. «Verónica, ha pasado tiempo». La mujer del vestido rojo sonrió, mostrando dientes perfectos. 7 años, para ser exacta. Desde que terminamos la universidad. María sintió que su estómago se contraía. No necesitaba ser genio para entender lo que estaba pasando. Verónica no era una simple amiga de universidad. La forma en que miraba a Alberto, la incomodidad de él, la evidente satisfacción de doña Constanza, todo encajaba como piezas de un rompecabezas desagradable. «¿Y tú debes ser la esposa?», dijo Verónica, extendiendo una mano con manicura perfecta hacia María. «Ta Constanza me ha hablado mucho de ti». «Es curioso», respondió María, estrechando la mano con firmeza, «porque Alberto nunca te mencionó». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo, roto por la risa forzada de doña Constanza. «Verónica es la hija de Guillermo Montero», explicó como si eso lo explicara todo. «Su familia y la nuestra han sido amigas por generaciones. De hecho, todos siempre pensamos que ella y Alberto terminarían juntos. La vida toma caminos inesperados», dijo Verónica, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque algunos caminos siempre pueden retomarse. ¿No crees, Alberto?» Antes de que María pudiera responder, doña Constanza se llevó a Alberto para saludar a unos socios importantes, dejándola sola con Verónica y un grupo de personas que claramente pertenecían al mismo círculo social exclusivo. Durante la siguiente hora, María soportó comentarios apenas disfrazados sobre su ropa. Es refrescante ver algo tan simple. Su trabajo, qué pintoresco, vender comida casera, y su relación con Alberto siempre fue un alma caritativa. Cuando finalmente encontró a Alberto, estaba rodeado de viejos amigos, con Verónica colgada de su brazo, todos riendo de alguna anécdota universitaria. «Necesito irme», le dijo María en voz baja. «Me duele la cabeza». Alberto pareció aliviado de tener una excusa para marcharse. «Claro, vamos». Pero doña Constanza apareció como por arte de magia. «¿Tan pronto?» Pero si Verónica estaba por contarnos sobre su galería de arte en Madrid. Alberto siempre estuvo interesado en el arte, ¿verdad, hijo? Quizás María pueda tomar un taxi si se siente mal. El viaje de regreso a casa fue silencioso. María miraba por la ventanilla, las luces de la ciudad pasando como estrellas fugaces. Dentro de ella, algo había cambiado. No era solo rabia o celos, era una determinación fría y clara. «Era tu novia, ¿verdad?»,
preguntó finalmente. Alberto mantuvo la vista en la carretera. Sí, estuvimos juntos 3 años en la universidad. ¿Por qué terminaron? Una pausa larga. Su familia quería que estudiara en Europa. Decidimos que una relación a distancia no funcionaría. María asintió lentamente. Y ahora ha vuelto, justo cuando estamos pasando por dificultades económicas. ¡Qué conveniente! No es lo que piensas, dijo Alberto, pero su voz carecía de convicción. No, tu madre organiza una fiesta sorpresa, invita a tu exnovia perfecta, me humilla frente a todos y tú no dices nada, como siempre. El silencio que siguió fue su respuesta. A la mañana siguiente, mientras Alberto dormía, María tomó una decisión. No desperdiciaría energía en peleas emocionales ni en celos inútiles. Si doña Constanza quería guerra, tendría que enfrentarse a una versión de María que no esperaba. Su primer paso fue visitar a don Ernesto, un contador jubilado que vivía en su edificio. Le llevó tamales frescos y café y le explicó su situación. «Quiero formalizar mi negocio», dijo. «Hacer las cosas correctamente, con papeles, permisos, todo legal». Don Ernesto se ajustó los lentes sobre su nariz aguileña. «Es un proceso, doña María. Cuesta dinero y tiempo. Tengo poco de ambos», admitió ella. «Pero estoy dispuesta a invertir lo que sea necesario». Durante las siguientes semanas, María dividió su tiempo entre el puesto de tamales, que ahora ofrecía también otros antojitos, y los trámites para establecer su pequeño negocio formalmente. Don Ernesto la guiaba paso a paso, explicándole términos fiscales, ayudándola con formularios, aconsejándola sobre cómo manejar sus finanzas. Mientras tanto, doña Constanza intensificaba su campaña. Alberto llegaba a casa hablando de encuentros casuales con Verónica, en la empresa, en restaurantes, en eventos sociales, siempre organizado por su madre, siempre con la excusa de negocios familiares. «Deberías conocerla mejor», le dijo Alberto una noche. «Verónica no es como piensas, es inteligente, culta». «A diferencia de mí», completó María, sin levantar la vista de los papeles que revisaba con don Ernesto en su mesa de comedor. «No dije eso», protestó Alberto. «Solo digo que podrían ser amigas». Don Ernesto se aclaró la garganta, incómodo con la tensión. «Creo que estos documentos están listos para presentarse, doña María». Después de que el contador se marchó, Alberto miró los papeles esparcidos. «¿Qué es todo esto? Estoy formalizando mi negocio», respondió María. «Don Ernesto me está ayudando con los trámites legales». «¿Por qué? Es solo un puesto de tamales». María levantó la mirada, sus ojos fijos en los de su esposo. «No, Alberto, es mi independencia. Y pronto será mucho más que un puesto». La oportunidad llegó una semana después, cuando una cliente regular, la secretaria de un bufete de abogados, le preguntó si podría preparar bocadillos para un evento corporativo. «Necesitamos comida para 50 personas», explicó la mujer. «Algo sencillo pero sabroso. Todos en la oficina hablan de sus tamales». María calculó rápidamente. Sería el pedido más grande que había manejado. Requeriría ayuda, ingredientes, transporte. Pero también representaría un ingreso significativo. «Puedo hacerlo», dijo con confianza. «Pero necesitaré un contrato y un adelanto para los gastos». La secretaria pareció sorprendida, pero asintió. «Por supuesto, el evento es en 2 semanas. Le enviaré el contrato mañana». Esa noche, María le contó a Alberto sobre la oportunidad. Esperaba entusiasmo, pero en cambio, él pareció preocupado. «¿50 personas? María, es demasiado. No tienes experiencia en eventos grandes. Tengo que empezar en algún momento», respondió ella. «Este podría ser el principio de algo importante. Y si algo sale mal, sería vergonzoso». «¿Para quién?», preguntó María. «¿Para mí o para tu imagen frente a tu madre y sus amigos?». Alberto no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. María firmó su primer contrato formal como Delicias María, el nombre que había elegido para su negocio. Don Ernesto revisó los términos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Doña Esperanza le prestó ollas grandes y le enseñó trucos para cocinar en grandes cantidades sin perder el sabor casero.
Todo marchaba según lo planeado, hasta que, 3 días antes del evento, María recibió una llamada de la secretaria. «Señora María, tenemos un problema», dijo la mujer, su voz tensa. «Recibí una llamada anónima diciendo que usted no podrá cumplir con el pedido, que su comida ha causado problemas en otros eventos». María sintió que su sangre se helaba. «Eso es completamente falso. Nunca he fallado a un cliente. Lo sé, pero mi jefe está nervioso. Es un evento importante y...» «Por favor», interrumpió María, «dígale a su jefe que cumpliré con lo acordado. Tenemos un contrato firmado. La comida será excelente. Tienen mi palabra». Después de colgar, María se quedó mirando el teléfono, una sospecha formándose en su mente. Solo había comentado sobre este evento con 3 personas: Alberto, don Ernesto y doña Esperanza. Los 2 últimos la apoyaban incondicionalmente, lo que dejaba solo una posibilidad. ¿Habría Alberto comentado sobre el evento con su madre? ¿Y sería doña Constanza capaz de sabotear el negocio de su nuera solo para mantenerla en su lugar? La respuesta apareció clara como el agua en su mente. Por supuesto que sí. Y si este era el juego que su suegra quería jugar, María tendría que estar preparada para defender no solo su negocio, sino su dignidad y su matrimonio. La pregunta era, ¿quién estaba realmente detrás de la llamada anónima? ¿Y hasta dónde llegarían para destruir lo que ella estaba construyendo con tanto esfuerzo? La cocina del pequeño apartamento se había transformado en una fábrica. Ollas enormes ocupaban cada centímetro de la estufa, mientras María, con el cabello recogido bajo un pañuelo colorido, movía ingredientes de un lado a otro con la precisión de una bailarina. «Necesitamos más maíz», dijo a su prima Consuelo, quien había venido a ayudarla con el pedido del bufete de abogados. «Y revisa los chiles, no pueden quemarse». Faltaban menos de 24 horas para el evento. Después de la llamada anónima, María había decidido no solo cumplir con lo acordado, sino superar todas las expectativas. El teléfono sonó, interrumpiendo el ritmo frenético de la cocina. Era la secretaria del bufete, su voz tensa y nerviosa. «Señora María, tengo que preguntarle algo directamente. ¿Es verdad que su negocio no tiene los permisos sanitarios correspondientes?» María dejó de moler chiles, la sorpresa congelando su movimiento. «¿Quién le dijo eso?» Recibí otra llamada. Una mujer muy educada, preocupada por la reputación del bufete. Dijo que debería verificar sus credenciales. Con las manos aún manchadas de rojo por los chiles, María buscó en un cajón de la cocina. Sacó una carpeta plastificada que contenía todos los documentos que había tramitado con don Ernesto. «Tengo todos los permisos en regla», dijo con firmeza. «Puedo enviárselos ahora mismo o llevarlos personalmente». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Sería mejor si pudiera traerlos hoy mismo. Mi jefe está muy nervioso». 1 hora después, María estaba en la recepción del elegante bufete de abogados, carpeta en mano. La secretaria revisó los documentos con alivio visible. «Todo parece estar en orden», admitió. «Perdone las molestias, señora María. Es solo que esta persona sonaba tan convincente. ¿Puede decirme quién llamó?» La secretaria bajó la voz. No dio su nombre, pero tenía un acento, como de alguien con dinero, y mencionó algo sobre proteger a su familia de una mala influencia. María asintió lentamente. No necesitaba más confirmación. Al regresar a casa, encontró a Alberto sentado en la sala, su rostro una máscara de preocupación. «¿Dónde estabas?» «Te he estado llamando». «En el bufete de abogados», respondió María, quitándose el abrigo. «Alguien intentó sabotear mi contrato. 2 veces». Alberto palideció. «¿Qué quieres decir?» «Primero dijeron que mi comida causaba problemas. Luego, que no tenía permisos sanitarios». María lo miró directamente. «¿Le contaste a tu madre sobre este evento?» Puede que lo haya mencionado», admitió Alberto, evitando su mirada. «Estaba preocupado. Pensé que podrías necesitar ayuda». «¿Ayuda?» La incredulidad tiñó la voz de María. «¿O querías que ella me detuviera? Que me pusiera en mi lugar? No es justo que digas eso. Mi madre solo quiere lo mejor para nosotros». «Para ti», corrigió María. «No para mí. Nunca para mí». Regresó a la cocina.
donde Consuelo seguía trabajando en silencio. No había tiempo para discusiones, había un contrato que cumplir, un negocio que salvar y una reputación que construir. La mañana del evento amaneció clara y fría. María no había dormido más de 3 horas, pero la adrenalina la mantenía en pie. Con la ayuda de Consuelo y 2 primos que habían traído sus camionetas, transportaron todo al edificio del bufete de abogados. La decoración era sencilla pero elegante. Manteles en tonos tierra que doña Esperanza le había prestado, pequeñas flores silvestres en frascos reciclados, servilletas de tela que María había cosido ella misma. Todo calculado para dar una imagen profesional con recursos limitados. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, abogados en trajes caros, secretarias con tacones altos, clientes importantes, María observó sus reacciones desde su puesto. El aroma de su comida llenaba el salón, y pronto vio algo que la llenó de satisfacción. Platos vacíos, sonrisas de aprobación, gente regresando por más. «Esto está delicioso», comentó un hombre mayor, claramente uno de los socios principales. «¿Tiene tarjetas de presentación? Mi esposa organiza eventos de caridad». María le entregó una de las sencillas tarjetas que don Ernesto había diseñado e impreso para ella. «Será un honor servirles, licenciado». Para el final del evento, tenía pedidos para 3 eventos más y una lista de contactos interesados. La secretaria que la había contratado no cabía en sí de alegría. «Todos están encantados», le dijo mientras le entregaba el cheque final. «Mi jefe quiere contratarla para todos los eventos del bufete». Victoria, dulce y duramente ganada. Cuando María regresó a casa esa noche, exhausta pero exultante, esperaba al menos un reconocimiento de Alberto, una palabra de orgullo, quizás hasta una disculpa por dudar de ella. En cambio, encontró a su esposo sentado en la oscuridad, con una expresión sombría. «Mi madre llamó», dijo sin preámbulo. «Verónica está organizando una exposición de arte. Quiere que vayamos mañana». María dejó sus bolsas en el suelo, demasiado cansada para discutir. «Acabo de pasar 18 horas trabajando, Alberto. No tengo energía para fingir interés en el arte de tu exnovia. Esto es importante para mi familia», insistió él. «Es una oportunidad de negocio». «¿Negocio?», María soltó una risa sin humor. «Como las oportunidades que perdiste misteriosamente en otra ciudad, o como las entrevistas que se cancelaron solas. Ya empiezas con tus teorías conspirativas». «No son teorías cuando hay pruebas. Tu madre intentó sabotear mi evento hoy, 2 veces. ¿Tienes pruebas de eso?», preguntó Alberto, su tono defensivo. «No las necesito. Ambos sabemos que es verdad». María se sentó, el cansancio pesando en sus huesos. «Lo que no entiendo es por qué sigues defendiéndola. ¿Por qué no puedes ver lo que está haciendo con nuestro matrimonio? Lo que está destruyendo nuestro matrimonio es tu obsesión con el trabajo», espetó Alberto. «Ya no pasamos tiempo juntos. Solo piensas en tus tamales, tus contratos, tu negocio». Las palabras golpearon a María como bofetadas. Reconoció en ellas el veneno de doña Constanza, las mismas frases, el mismo desprecio disfrazado de preocupación. Antes de que pudiera responder, la puerta de la pequeña habitación del fondo se abrió. Sofía, su hija de 5 años, apareció frotándose los ojos somnolientos. «Mami, ¿ya llegaste?», preguntó con voz adormilada. María se levantó y cargó a la niña. «Sí, mi amor, ya estoy aquí. Te extrañé», murmuró Sofía, recostando su cabecita en el hombro de su madre. «Papá dijo que estabas trabajando para comprarme cosas bonitas». «Trabajo para que tengamos una vida mejor», corrigió María suavemente, «para que nunca te falte nada». Llevó a Sofía de regreso a su cama, la arropó y le cantó en voz baja hasta que la niña se durmió de nuevo. Mientras acariciaba el cabello oscuro de su hija, una pregunta punzante se formó en su mente. ¿Estaba sacrificando a su familia por su negocio? ¿O estaba construyendo un futuro donde su hija pudiera crecer con dignidad y sin depender de la caridad de nadie? Cuando regresó a la sala, Alberto ya se había ido a dormir. María se quedó sola, mirando las bolsas con los restos de su exitoso evento, sintiendo cómo la victoria se mezclaba con un sabor amargo. Sofía apareció de nuevo en el pasillo.
sus pequeños pies descalzos apenas haciendo ruido en el piso frío. «Mami», dijo, frotándose un ojo, «¿puedo preguntarte algo?». María asintió, abriendo los brazos para que la niña se acurrucara en su regazo. «¿Por qué la abuela quiere que papá vuelva con la señora del pelo brillante?». El mundo pareció detenerse. María sintió que su corazón daba un vuelco doloroso. «¿Qué señora, mi amor? ¿Dónde escuchaste eso?». Sofía bostezó ajena al impacto de sus palabras. «La abuela lo dijo cuando vino. Pensó que estaba dormida, pero escuché. Dijo que papá estaría mejor con su novia de antes, la que tiene pelo brillante y vende cuadros». María abrazó a su hija contra su pecho, agradecida de que la niña no pudiera ver las lágrimas que se formaban en sus ojos. La pregunta inocente de Sofía había expuesto una verdad que María llevaba meses sospechando. No era solo que doña Constanza la despreciara por pobre, era que activamente estaba intentando reemplazarla. «La abuela dice cosas que no son verdad, mi amor», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Papá está con nosotras porque nos quiere». «¿Y tú quieres a papá?», preguntó Sofía con la brutal honestidad de los niños. María besó la frente de su hija. «Yo quiero a nuestra familia y haré lo que sea necesario para protegerla». Esa noche, mientras Sofía dormía a su lado, María no había querido dejarla sola en su habitación, tomó la decisión más difícil de su vida. El trabajo sin límites no salvaría a su familia, y los límites sin coraje no salvarían su dignidad. Necesitaba ambos, límites claros y el coraje para defenderlos. Mañana hablaría con Alberto, no sería una súplica ni una negociación. Sería un ultimátum, la línea que separaría su pasado de su futuro. La mañana siguiente trajo consigo una calma extraña, como el silencio que precede a una tormenta. María preparó el desayuno como cualquier otro día: huevos revueltos, frijoles, tortillas calientes. Pero su mente estaba muy lejos de la rutina doméstica. Cuando Alberto entró a la cocina, traía consigo el olor a loción cara y la mirada evasiva de quien espera una discusión. «Buenos días», dijo María colocando un plato frente a él. «Necesitamos hablar antes de que te vayas». Alberto miró su reloj. «Tengo una reunión temprano. Esto es más importante que tu reunión». La firmeza en la voz de María lo hizo levantar la mirada. «Se trata de nuestra familia». Sofía estaba en la escuela, así que tenían el apartamento para ellos solos. María se sentó frente a su esposo, sus manos entrelazadas sobre la mesa como si estuviera rezando. «Ayer tu hija me preguntó por qué tu madre quiere que vuelvas con Verónica». Alberto dejó caer el tenedor. «¿Qué? Sofía no puede haber dicho eso». «Lo escuchó directamente de tu madre, cuando pensó que estaba dormida». María mantuvo la voz controlada, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. «Y no me sorprende, todo encaja. Las reuniones casuales, los elogios constantes, las comparaciones sutiles. Mi madre solo quiere que conozcas mejor a Verónica. Son de mundos diferentes, pero podrían ser amigas». María soltó una risa seca. «¿Amigas? Alberto, tu madre está buscando mi reemplazo, y lo peor es que pareces estar considerándolo. Eso es ridículo». «¿Lo es? No has defendido nuestro matrimonio ni una sola vez. No cuando tu madre me humilló en el brindis de nuestra boda. No cuando saboteó tu entrevista en otra ciudad. No cuando intentó arruinar mi negocio». Alberto abrió la boca para protestar, pero María levantó una mano. «No he terminado. Esto no es un reclamo, es una decisión». Su voz se volvió firme como el acero. «Ya no voy a competir con tu madre o con Verónica por tu atención. No voy a suplicar respeto ni mendigar lealtad. Tienes una elección que hacer, y debe ser hoy mismo. ¿Me estás dando un ultimátum?». La incredulidad pintaba el rostro de Alberto. «Char, estoy ofreciendo claridad. Puedes ser hijo de tu madre o esposo y padre de tu familia, pero ya no puedes ser ambos si eso significa permitir que ella nos destruya». Alberto se levantó, su silla raspando contra el piso de baldosas baratas. «Esto no es justo, María. Me estás pidiendo que elija entre mi familia y mi madre». «No. Te estoy pidiendo que decidas quién es tu familia ahora». María se mantuvo sentada, su postura erguida a pesar del temblor interno. «Y no es una petición, es un hecho. Si no estableces límites claros con tu madre hoy mismo, Sofía y yo nos iremos». «¿A dónde?».
El desafío en su voz revelaba que no creía que María tuviera opciones. Doña Esperanza me ofreció el cuarto trasero de su casa cuando comenzó mi negocio. No lo necesité entonces. Tal vez lo necesite ahora. El silencio que siguió fue denso como niebla. Alberto la miraba como si estuviera viendo a una desconocida. «No hablas en serio», dijo finalmente. «Nunca he hablado más en serio en mi vida». María se levantó y recogió los platos sin tocar. «Te doy hasta esta noche para decidir. O hablas con tu madre y estableces límites reales, o Sofía y yo nos vamos mañana». Alberto salió del apartamento dando un portazo, pero María no se permitió llorar. Había demasiado en juego para gastar energía en lágrimas. Esa mañana no abrió su puesto en el mercado. En cambio, visitó a don Ernesto con una lista de preguntas sobre sus derechos legales, sobre la custodia compartida, sobre cómo proteger su pequeño negocio en caso de separación. «¿Está segura de esto, doña María?», preguntó don Ernesto después de escucharla. «No», admitió ella con honestidad, «pero estoy segura de que no puedo seguir viviendo así». Don Ernesto asintió lentamente. «En ese caso, permítame mostrarle algo». Buscó en una carpeta y extrajo un documento. «He estado investigando para ayudarla con su negocio. ¿Recuerda el local vacío cerca del mercado? El dueño está dispuesto a rentarlo por un precio razonable. Podría convertirlo en un restaurante pequeño». María tomó el papel con manos temblorosas. Era una oportunidad que no había imaginado posible hasta hace poco. Un local propio, no solo un puesto en el mercado. «No puedo permitírmelo ahora», dijo con pesar. «Hay programas de apoyo para pequeños empresarios», explicó don Ernesto, «y con sus nuevos contratos para eventos podría calificar para un préstamo pequeño. No es imposible, doña María». Esa semilla de esperanza la acompañó durante el resto del día, mientras preparaba la comida para Sofía y organizaba sus próximos pedidos. «Pase lo que pase con Alberto», se dijo, «tendría que seguir adelante, por su hija y por ella misma». El teléfono sonó a media tarde. Era Alberto, su voz tensa y extraña. «Voy a hablar con mi madre», dijo sin saludar, «pero necesito que vengas conmigo». «No es buena idea», respondió María. «Tu madre no me escuchará». «No es para que hables con ella, es porque descubrí algo, sobre la entrevista en la otra ciudad». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué descubriste?» «Prefiero mostrártelo. Estoy en la oficina de Ricardo, mi amigo de la universidad. El que me ofreció el trabajo». 2 horas después, María estaba sentada frente al escritorio de Ricardo Fuentes, un hombre de aspecto serio, con lentes de montura gruesa. Alberto, pálido y tenso, estaba a su lado. Le mostré a Alberto la grabación de la llamada que recibí cancelando su entrevista, explicó Ricardo. Todas las llamadas a mi oficina se graban por motivos legales. Presionó un botón en su computadora y una voz femenina llenó la habitación. Una voz que María reconoció al instante. «Buenos días. Llamo de parte de Alberto Herrera. Lamentablemente debe cancelar su entrevista de mañana. Ha decidido permanecer en la empresa familiar por razones personales. Pide disculpas por las molestias». No era exactamente la voz de doña Constanza, pero sí la de su asistente personal, una mujer que llevaba años trabajando para ella. El rostro de Alberto mostraba una mezcla de incredulidad y dolor. «No puedo creer que hiciera esto. Sabotear mi carrera, nuestro futuro. Ahora entiendes por qué debemos establecer límites claros», dijo María suavemente. «No es solo por mí o por mi negocio, es por nuestra familia entera». Salieron de la oficina de Ricardo con una copia de la grabación y un peso menos sobre los hombros de María. Por fin tenía pruebas concretas, no solo sospechas que Alberto podía descartar como teorías conspirativas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Alberto mientras conducía. «Tú vas a hablar con tu madre, solo, sin manipulaciones, sin excusas. Vas a decirle que sabemos lo que hizo y que no lo toleraremos más. ¿Y si se niega a escuchar?». María miró por la ventanilla, observando cómo las casas lujosas daban paso gradualmente a barrios más modestos a medida que se alejaban del centro. «Entonces cumpliremos con lo que dije esta mañana. Sofía y yo nos iremos». Cuando llegaron al apartamento, encontraron a la niña jugando con Consuelo, quien había venido a cuidarla. Alberto se cambió de ropa en silencio,
preparándose para la confrontación con su madre. «Te esperaré aquí», dijo María cuando él estaba listo para salir. «Pase lo que pase, recuerda que esta es tu familia ahora. Nosotras somos tu hogar». Alberto asintió, besó a su hija en la frente y partió hacia la mansión donde había crecido, donde su madre seguía tejiendo redes de control sobre su vida. Las horas pasaron lentamente. María preparó la cena, ayudó a Sofía con su tarea y esperó. El teléfono sonó una vez, pero era solo doña Esperanza preguntando por un pedido especial. Casi a medianoche, cuando María comenzaba a preocuparse de verdad, escuchó la puerta abrirse. Alberto entró con el rostro marcado por el cansancio y algo más, determinación. «¿Qué pasó?», preguntó María, levantándose del sofá donde había estado esperando. «Le mostré la grabación», respondió Alberto, dejándose caer pesadamente junto a ella. Al principio negó todo, luego culpó a su asistente. Finalmente, admitió que lo había hecho, por mi bien. «¿Y qué le dijiste?». «Que ya no soy un niño, que tengo mi propia familia. Y que si no puede respetar eso, no será parte de nuestras vidas». María tomó su mano, sintiendo que un nudo se desataba en su pecho. ¿Cómo lo tomó? Mal, muy mal. Alberto soltó una risa sin humor. Primero lloró, luego gritó. Dijo que eras una oportunista que me había alejado de mi verdadero destino con Verónica. ¿Y Verónica? ¿Ella sabía de todo esto? Alberto asintió lentamente. Mi madre lo admitió. Le había prometido que me convencería de reconsiderar nuestro pasado, que tú eras solo un error temporal. La rabia ardió dentro de María, pero la contuvo. Esta noche no era sobre su ira, sino sobre la decisión de Alberto. Cuando me fui, estaba devastada, sí, continuó él. Pero no por perderme a mí, sino por perder el control. Nunca la había visto así. Permanecieron en silencio un momento, procesando el cambio sísmico que acababa de ocurrir en sus vidas. Finalmente, Alberto habló de nuevo. María, hay algo más que debo decirte. Algo sobre mi madre. ¿Qué? Está en problemas financieros. Graves. Alberto pasó una mano por su cabello, gesto que María conocía bien. Ha estado ocultándolo durante meses. La empresa familiar está casi en quiebra debido a malas inversiones. La mansión tiene 3 hipotecas. Todo el lujo que ves es una fachada sostenida con deudas. María se quedó sin palabras. La poderosa doña Constanza, la mujer que la había despreciado por pobre, estaba al borde de la ruina. Por eso estaba tan desesperada por conectarme con Verónica, continuó Alberto. La familia Montero tiene dinero, conexiones. Verónica podría haber sido su salvación financiera. ¿Y ahora qué pasará con ella? Alberto suspiró profundamente. No lo sé. El banco ejecutará el embargo de la mansión en menos de un mes. No tiene a dónde ir. Sus amigos de la alta sociedad desaparecerán en cuanto se sepa la verdad. Un silencio pesado cayó entre ellos. María pensó en doña Constanza, la mujer que había intentado destruir su matrimonio, sabotear su negocio, humillarla públicamente. La justicia poética de su caída era innegable. «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente. Antes de que Alberto pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Eran casi la 1 de la madrugada. Intercambiaron miradas de preocupación antes de que Alberto se levantara a abrir. En el umbral, con 2 maletas a sus pies y el maquillaje corrido por las lágrimas, estaba doña Constanza. Su elegante abrigo no podía ocultar que había estado llorando durante horas. «Hijo», dijo con voz quebrada, «no tengo a dónde ir». Alberto miró a María, una pregunta silenciosa en sus ojos. Era el momento de la verdad, de definir qué tipo de familia serían, qué tipo de personas elegirían ser. María se acercó a la puerta, observando a la mujer que tanto daño les había causado. La poderosa doña Constanza, reducida a una figura vulnerable, con maletas en la puerta de un apartamento modesto que siempre había despreciado. «Pase, señora», dijo María finalmente. «Encontraremos una solución». Doña Constanza entró con pasos inseguros, como si estuviera pisando territorio extranjero, y en cierta forma lo era. Estaba entrando no solo a un apartamento humilde, sino a un mundo donde ya no tenía el control.
Apenas había puesto un pie dentro cuando comenzó a hablar. Alberto, cariño, solo será por unos días, hasta que arregle algunos asuntos pendientes. Puedo quedarme en tu estudio, o quizás la niña podría dormir con ustedes y yo... María levantó una mano, deteniendo el flujo de palabras. Señora, si va a quedarse con nosotros, hay reglas que tendrá que respetar. Esta es nuestra casa, no la suya. Doña Constanza la miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Reglas? ¿Tú me impones reglas a mí? Sí, respondió María con firmeza. Y la primera es que en esta casa todos nos tratamos con respeto. ¿Todos? Alberto dio un paso adelante, situándose junto a su esposa. Mamá, si quieres quedarte, tendrás que aceptar las condiciones de María. Es su casa tanto como mía. Doña Constanza miró a su hijo, y luego a María, la incredulidad pintada en su rostro. Claramente no había esperado este escenario. Había venido buscando refugio y control, pero estaba encontrando algo muy diferente. Debo recordarte quién soy yo, dijo con un último intento de mantener su posición. Soy tu madre, Alberto, la que te dio todo, y yo soy su esposa, respondió María con calma, la madre de su hija, la mujer que ha construido un hogar para él mientras usted intentaba destruirlo. Un silencio tenso llenó el pequeño recibidor. Las maletas de doña Constanza seguían en el suelo como símbolos físicos de su caída. Fuera, la noche era profunda y oscura, sin más sonidos que el ocasional paso de un auto. ¿Aceptas las condiciones de María, mamá?, preguntó Alberto finalmente. ¿O prefieres buscar otro lugar? Doña Constanza miró las maletas a sus pies, luego la puerta abierta detrás de ella, y finalmente a la pareja frente a ella. Por primera vez en su vida, no tenía más opción que ceder. Acepto, dijo con voz apenas audible, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. María asintió, cerrando la puerta detrás de su suegra. Le mostraré dónde puede quedarse. Mientras conducía a doña Constanza hacia la pequeña habitación que usaban como estudio, María sintió una extraña mezcla de emociones. No era triunfo, no era venganza. Era algo más complejo, la certeza de que una página se había volteado, de que el poder había cambiado de manos. La mujer que una vez la había tratado como a una sirvienta, ahora viviría bajo su techo, comería de su mesa, existiría según sus reglas. La justicia había llegado de la forma más inesperada. Mientras instalaba a doña Constanza en la habitación improvisada, María notó cómo la mujer mayor miraba alrededor con desdén apenas disimulado. Las cortinas sencillas, la cama individual, la lámpara de segunda mano. Mañana hablaremos con más calma sobre su situación, dijo María. Pero hay algo que debe entender desde ahora. Este es el hogar que su hijo y yo hemos construido con nuestro esfuerzo. Si no puede respetarlo, tendrá que buscar otro lugar para quedarse. Doña Constanza la miró fijamente, y por un instante María vio algo peligroso brillar en sus ojos, como una serpiente acorralada. Luego, tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por una sonrisa tensa. «Por supuesto, querida», dijo con voz melosa. «Solo necesito un poco de tiempo para reorganizar mis asuntos. Pronto todo volverá a la normalidad». María reconoció el tono. Era la voz de alguien que no había aprendido la lección, que seguía creyendo en su derecho a controlar. Alguien que, incluso en la derrota, planeaba su próximo movimiento. «Buenas noches, señora», dijo simplemente, cerrando la puerta tras de sí. En el pasillo, Alberto la esperaba con una expresión de disculpa. «Lo siento», susurró. No sabía que vendría así sin avisar. «No importa», respondió María. «Lo que importa es lo que haremos a partir de ahora». Mientras se preparaban para dormir, con Sofía acurrucada entre ellos, habían decidido que era mejor que la niña no se encontrara con su abuela hasta la mañana. María miró el techo de su habitación. El mismo techo que ahora cobijaba también a doña Constanza. La ironía no se le escapaba. La mujer que la había despreciado por pobre ahora dependía de su hospitalidad. La mujer que había intentado destruir su matrimonio, ahora vivía en el hogar que ese matrimonio había construido. Pero mientras escuchaba la respiración suave de su hija y sentía el calor de Alberto a su lado, María supo que la verdadera batalla apenas comenzaba.
Doña Constanza podía haber perdido su fortuna, pero no había perdido su arrogancia ni su determinación de controlar a su hijo. El próximo round de esta lucha sería bajo el mismo techo, y María tendría que mantener su guardia en alto si quería proteger lo que tanto le había costado construir. El aroma dulce del pastel de chocolate se mezclaba con el olor a pozole que hervía lentamente en la cocina. María ajustaba las decoraciones coloridas en la pequeña sala mientras Sofía saltaba de emoción, luciendo un vestido nuevo que su madre había comprado especialmente para la ocasión. «¿Cuándo llegan mis amigos, mami?», preguntó la niña, sus ojos brillantes de anticipación. «Pronto, mi amor», respondió María, colocando un último globo. «¿Por qué no vas a ver si papá ya está listo?». Había pasado un mes desde que doña Constanza se había instalado en el pequeño apartamento. Un mes de tensión constante, apenas disimulada bajo sonrisas forzadas y cortesías huecas. La mujer mayor ocupaba el espacio como si fuera suyo, criticaba con consejos disfrazados y trataba de recuperar su influencia sobre Alberto con cada oportunidad. Hoy era el cumpleaños de Sofía, 7 años. María había planeado una pequeña celebración íntima. Algunos compañeros de escuela de la niña, los padres de María, doña Esperanza y don Ernesto como invitados especiales. Un almuerzo sencillo pero abundante, preparado con sus propias manos. «¿No crees que es demasiado simple?», había comentado doña Constanza la noche anterior, examinando las decoraciones con desdén. «En mis tiempos, los cumpleaños infantiles eran eventos. Contratábamos payasos, magos. No tenemos su presupuesto de sus tiempos, señora», había respondido María con firmeza, «y Sofía está feliz con lo que podemos ofrecerle». La realidad era que María sí podía permitirse algo más elaborado ahora. Su negocio había crecido. El local que don Ernesto le había mencionado era ahora Delicias María, un pequeño restaurante que servía comida casera y que también atendía eventos. No era lujoso, pero era suyo, construido con su esfuerzo, y empezaba a dar frutos. Sin embargo, había decidido mantener la celebración hogareña e íntima, no por limitaciones económicas, sino por elección. Quería que su hija valorara la calidez familiar por encima del derroche. El timbre sonó anunciando los primeros invitados. Eran los padres de María, cargando un regalo envuelto en papel brillante. «Mi niña», exclamó la madre de María, abrazando a Sofía que corría a recibirlos. «¡Qué grande estás!». Doña Constanza emergió de su habitación como si hubiera estado esperando el momento. Vestía uno de los pocos trajes elegantes que había logrado salvar de su ruina, y su cabello estaba perfectamente peinado. A pesar de su situación, se esforzaba diariamente por mantener la imagen de prosperidad que siempre había cultivado. «Buenos días», saludó con una sonrisa tensa a los padres de María. Nunca había disimulado bien su desdén por los orígenes humildes de su nuera. La madre de María, una mujer pequeña pero de espíritu fuerte, respondió con una dignidad que su sencillo vestido no podía ocultar. «Buenos días, doña Constanza. Qué bueno verla por fin en un hogar real». El comentario, dicho sin malicia aparente pero cargado de significado, hizo que doña Constanza apretara los labios en una línea fina. María contuvo una sonrisa mientras conducía a sus padres a la sala. Poco a poco, el pequeño apartamento se llenó de risas infantiles y conversaciones animadas. Los niños jugaban en un rincón, mientras los adultos compartían bebidas y bocadillos. Doña Esperanza llegó con una olla de tamales. Para complementar, dijo con un guiño a María. Don Ernesto trajo un sobre que entregó discretamente a la anfitriona. «Los papeles del préstamo para expandir el local», susurró. «Todo aprobado». Alberto, que había estado distante durante semanas, atrapado entre la lealtad a su madre y el compromiso con su esposa, parecía más relajado hoy. Servía bebidas, conversaba con los invitados y de vez en cuando buscaba la mirada de María con una sonrisa que recordaba tiempos mejores. Cuando llegó el momento del pastel, todos se reunieron alrededor de la mesa del comedor. Sofía, en el centro, resplandecía de felicidad. María encendió las 7 velitas mientras todos cantaban. «Pide un deseo, mi amor», dijo después de que terminara la canción.
Sofía cerró los ojos con fuerza, pensó un momento y luego sopló las velas. Todos aplaudieron. Antes de cortar el pastel, interrumpió doña Constanza, levantando su copa. Me gustaría hacer un brindis por mi querida nieta. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Nadie había esperado que tomara la palabra. María intercambió una mirada de alarma con Alberto, recordando el brindis humillante de su boda. Sofía, querida, continuó la mujer mayor, su voz melosa resonando en el pequeño espacio. Eres una niña afortunada. No todas las niñas tienen la suerte de que su padre las quiera tanto como para permitir que vivan en esta encantadora casa. Alberto se tensó visiblemente, pero antes de que pudiera intervenir, doña Constanza continuó. A veces las circunstancias nos obligan a aceptar situaciones que no habríamos elegido, como vivir en espacios reducidos o conformarnos con celebraciones modestas. Sus ojos recorrieron despectivamente la decoración casera. Pero tu abuela está aquí para recordarte que mereces más, que tu lugar está en otro ambiente, con otras personas de tu nivel. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Los padres de María intercambiaron miradas de incredulidad, mientras doña Esperanza negaba con la cabeza, disgustada. Cuando tu padre finalmente recapacite y volvamos a nuestro verdadero hogar, continuó doña Constanza, pero una voz la interrumpió. Ya basta. No fue Alberto quien habló. Fue María, poniéndose de pie, su voz firme pero controlada. Este es nuestro hogar, señora, el que construimos con nuestro trabajo. Y esta celebración, por modesta que le parezca, está llena de algo que usted nunca entendió. Amor verdadero, no apariencias. Doña Constanza la miró con fría indignación. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy la madre de tu esposo, la abuela de Sofía. Merezco respeto. El respeto se gana, respondió María, y usted ha hecho todo lo posible por perderlo desde el día que nos conocimos. Un silencio tenso llenó la habitación. Los niños habían dejado de jugar, sintiendo la electricidad en el aire. Sofía miraba a su madre y a su abuela con ojos grandes y preocupados. No permitiré que arruine el cumpleaños de mi hija con su amargura, continuó María. Si no puede alegrarse por ella sin menospreciar nuestro hogar, le pido que se retire a su habitación. Me estás echando de la fiesta. La indignación de doña Constanza era palpable. ¿A mí? ¿Sabes quién soy yo? Sí, intervino don Ernesto, ajustándose los lentes sobre el puente de su nariz. Usted es la inquilina que vive gracias a la generosidad de esta familia, la que no ha contribuido ni con un peso al hogar donde come y duerme, añadió doña Esperanza, su voz ronca cargada de desaprobación. Doña Constanza miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros serios. Incluso los niños, sin entender completamente lo que pasaba, percibían que la mujer elegante había dicho algo muy malo. «Alberto», dijo finalmente, volviéndose hacia su hijo, «¿vas a permitir que me traten así? ¿Que me humillen frente a todos?» Todos los ojos se volvieron hacia Alberto. Este era el momento de verdad que María había estado esperando y temiendo. ¿Defendería a su madre como siempre lo había hecho? ¿O finalmente tomaría partido por su familia? Alberto respiró profundo, miró a su hija, luego a María y finalmente a su madre. No te están humillando, mamá. Te están pidiendo respeto. El mismo respeto que nunca has mostrado por mi esposa, por mi hogar, ni por mis decisiones. Doña Constanza retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Te has vuelto contra mí? Después de todo lo que he hecho por ti, no me he vuelto contra ti, respondió Alberto con una calma sorprendente. Solo estoy eligiendo mi camino. El que debí elegir hace mucho tiempo. Se acercó a María y tomó su mano. Esta mujer, a quien has despreciado desde el primer día, ha construido más en pocos años que tú en toda tu vida. Mientras tú acumulabas deudas para mantener apariencias, ella creaba un negocio próspero desde cero. Mientras tú manipulabas, ella trabajaba. No sabes lo que dices, interrumpió doña Constanza. Estás cegado por el amor, completó Alberto. Estoy cegado por el amor a mi familia. Y si no puedes respetar eso, si no puedes aceptar que esta es nuestra casa y estas son nuestras reglas, entonces quizás sea momento de que busques otro lugar para quedarte. Un jadeo colectivo recorrió la sala.
Nadie había esperado que Alberto fuera tan directo, tan definitivo. Doña Constanza palideció. Por primera vez, parecía realmente ver la situación en la que se encontraba. Sola, sin recursos, dependiendo completamente de la generosidad de la mujer a quien había intentado destruir. «No tengo a dónde ir», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, toda la arrogancia desvanecida. «Lo he perdido todo». «No todo», respondió María, sorprendiendo a todos. «Aún tiene a su hijo, a su nieta, aún puede tener un lugar en esta familia. Pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó doña Constanza, levantando la mirada. María se acercó a ella, los ojos fijos en los suyos. «Que reconozca, aquí y ahora, frente a todos, que vive bajo este techo gracias a mí, que admita que la pobre muchacha del mercado, a quien tanto despreció, es ahora quien le da techo, comida y dignidad». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños parecían contener la respiración. Doña Constanza miró a su alrededor, como buscando una salida, pero no había ninguna. Estaba acorralada por la verdad, por la justicia poética de su situación. «Yo», comenzó, las palabras atascándose en su garganta. «Si no puede decirlo», intervino Alberto, «entonces empezaré a buscar un lugar para usted mañana mismo. Un apartamento pequeño que pueda pagar con la pensión que recibe». La amenaza era clara. La pensión de doña Constanza apenas alcanzaría para un cuarto en algún barrio periférico, lejos de las comodidades a las que estaba acostumbrada. «Está bien», dijo finalmente, su voz derrotada. «Lo admito. Vivo aquí gracias a María. La pobre muchacha del mercado ahora me da techo». Las palabras parecían arrancarle pedazos de orgullo con cada sílaba. Cuando terminó, tenía los ojos húmedos, no de arrepentimiento, sino de humillación. María asintió, satisfecha no por venganza, sino por justicia. «Gracias por su honestidad, señora. Ahora podemos continuar con la celebración de Sofía, que es lo único que realmente importa hoy». Se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales parecían incómodos con la escena que acababan de presenciar. «Vamos a cortar ese pastel. Sofía ha esperado demasiado». Poco a poco, la tensión se disipó. Los niños volvieron a reír. Los adultos retomaron sus conversaciones. Doña Constanza se retiró discretamente a su habitación, derrotada pero no destruida. Mientras María cortaba el pastel y servía a los pequeños invitados, doña Esperanza se acercó y le apretó el hombro. «Bien hecho, muchacha», susurró doña Esperanza. «Le diste lo que necesitaba, no lo que merecía. Esa es la verdadera justicia». Don Ernesto, a su lado, añadió: «Y lo mejor es que lo hiciste sin perder tu dignidad, sin rebajarte a su nivel». María sonrió, agradecida por estas palabras de aprobación de quienes se habían convertido en sus mentores y amigos. Alberto se acercó y rodeó su cintura con un brazo. «Estoy orgulloso de ti», murmuró en su oído. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy donde pertenezco». Sofía, con crema de chocolate en las mejillas, corrió hacia ellos. «Mami, papi, este es el mejor cumpleaños». María la abrazó, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. A pesar del enfrentamiento, a pesar de la tensión, su hija era feliz, y eso, al final, era lo único que realmente importaba. Mientras la fiesta continuaba, María miró alrededor, su familia, sus amigos, su hogar, todo construido con esfuerzo, con dignidad, con trabajo honesto. Y en una habitación al final del pasillo, una mujer que alguna vez lo tuvo todo y lo perdió por arrogancia, aprendía la lección más dura, que a veces la justicia llega de las formas más inesperadas, que a veces aquellos a quienes despreciamos por pobres son quienes terminan sosteniendo el techo bajo el que vivimos. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Doña Constanza emergió, su maquillaje retocado, su postura intentando recobrar algo de la dignidad perdida. Con pasos medidos se acercó a Sofía y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel dorado. «Feliz cumpleaños, nieta», dijo con voz controlada. «Espero que te guste». Era un viejo broche de perlas, probablemente una de las pocas joyas que había logrado conservar tras su ruina. «Gracias, abuelita»,
respondió Sofía, abrazándola espontáneamente. Por un momento, algo suavizó los rasgos duros de doña Constanza. Una chispa de humanidad que quizás siempre había estado allí, enterrada bajo capas de orgullo y apariencias. Sus ojos se encontraron con los de María por encima de la cabeza de Sofía. No había arrepentimiento en ellos, pero sí algo nuevo, un reconocimiento, una aceptación silenciosa de que las tornas habían cambiado irrevocablemente. ¿Puedo ayudar a servir?, preguntó, las palabras claramente difíciles para ella. María asintió, ofreciéndole un plato con rebanadas de pastel. Por supuesto, señora, en esta casa todos colaboramos. Mientras doña Constanza tomaba el plato, sus manos rozaron las de María. Fue un contacto breve, pero cargado de significado. Un instante de verdad entre dos mujeres que habían sido enemigos y ahora estaban unidas por circunstancias que ninguna habría imaginado. La fiesta continuó, la tarde avanzó, y bajo el techo que María pagaba con el fruto de su trabajo, una nueva realidad comenzaba a tomar forma. Una donde la justicia no venía en forma de venganza destructiva, sino de dignidad recuperada y verdades finalmente reconocidas. El sol de la tarde entraba por las ventanas del pequeño restaurante Delicias María, iluminando las mesas cubiertas con manteles coloridos. El aroma de especias y guisos caseros flotaba en el aire, mientras María supervisaba los preparativos para la cena. En los 6 meses transcurridos desde el cumpleaños de Sofía, su negocio había florecido como una planta bien cuidada. Doña María llamó Lucía, una de las jóvenes que había contratado. Llegó el pedido de chiles y tomates. ¿Dónde los coloco? En la bodega trasera, por favor, respondió María. Y separa los más maduros para usar hoy mismo. Su pequeño restaurante ahora empleaba a 5 personas, 2 ayudantes de cocina, 2 meseras y un encargado de limpieza. No era un imperio, pero era sólido, construido peso a peso con trabajo honesto. La campanilla de la puerta sonó, anunciando un visitante fuera del horario de servicio. Era don Ernesto, con su maletín de cuero gastado y una sonrisa satisfecha. «Buenas tardes a doña María», saludó, ajustándose los lentes. «Traigo buenas noticias. El préstamo para la expansión ha sido aprobado. Podrá comprar el local contiguo como planeamos». María se secó las manos en el delantal y tomó los papeles que le ofrecía. «No habría logrado esto sin usted, don Ernesto. Su ayuda ha sido invaluable». Don Ernesto negó con humildad. «Yo solo le mostré el camino». «Usted caminó con sus propios pies y lo hizo admirablemente». María recordó los meses de trabajo con don Ernesto, las largas horas revisando números, aprendiendo sobre impuestos, estableciendo un sistema contable adecuado. El hombre había sido más que un asesor, había sido un maestro paciente que creía en ella cuando pocos lo hacían. «Tengo algo para usted», dijo María, dirigiéndose a la pequeña caja fuerte que mantenía en su oficina. Extrajo un sobre y se lo entregó. Don Ernesto lo abrió con curiosidad. Dentro había un cheque y un documento. Sus ojos se agrandaron al entender lo que estaba viendo. «Pero, esto es, el pago completo de la hipoteca de su casa», completó María. «Sé que ha estado preocupado desde que el banco amenazó con ejecutarla. Considérelo un adelanto por todos los servicios que seguirá prestándome como contador de Delicias María». Los ojos don Ernesto se humedecieron. «Ya María, no tenía que hacer esto. Quería hacerlo», respondió ella con sencillez. «Usted creyó en mí cuando era solo una vendedora de tamales con grandes sueños. Ahora esos sueños son realidad, en parte gracias a usted». Don Ernesto guardó el sobre con manos temblorosas. «Siempre supe que llegaría lejos, doña María. Tiene algo que no se puede comprar ni aprender en libros: dignidad y determinación». Después de que don Ernesto se marchara, María terminó los preparativos para la noche y cerró el restaurante. En lugar de tomar el autobús, caminó las 10 cuadras hasta su casa, disfrutando del atardecer y del tiempo para pensar. Su vida había cambiado tanto en estos meses. El préstamo aprobado significaba que pronto Delicias María se expandiría, duplicando su capacidad. Alberto había encontrado trabajo en una empresa constructora, lejos de la influencia de su madre, y estaba recuperando su confianza día a día.
Sofía crecía feliz y segura, orgullosa de su madre, la chef, como presumía en la escuela. Y luego estaba doña Constanza. Al entrar al edificio de apartamentos, María saludó al portero y subió las escaleras lentamente, preparándose mentalmente para lo que encontraría arriba. La convivencia con su suegra seguía siendo un ejercicio diario de paciencia y límites. Después del enfrentamiento en el cumpleaños de Sofía, las cosas habían cambiado. No de golpe, no como en un cuento de hadas donde el villano se transforma instantáneamente, sino gradualmente, con resistencia y recaídas ocasionales. Doña Constanza había comenzado a ayudar en las tareas domésticas, primero con evidente disgusto, luego con resignación y finalmente con una especie de silenciosa aceptación. Ya no intentaba imponer su voluntad ni manipular a Alberto tan abiertamente, aunque María a veces la sorprendía intentando pequeñas maniobras. Lo más sorprendente había sido su relación con Sofía. La niña, con esa capacidad infantil para ver más allá de las superficies, se había acercado a su abuela sin prejuicios. Y poco a poco, la dura coraza de doña Constanza comenzaba a agrietarse ante el afecto genuino de su nieta. Al abrir la puerta del apartamento, María encontró a Sofía y a doña Constanza sentadas en la mesa del comedor, la niña haciendo su tarea, mientras la abuela le explicaba algo con paciencia inusitada. «Mami», exclamó Sofía al verla. «La abuela me está enseñando francés. Sabe hablar francés. Buenas tardes», saludó doña Constanza con la cortesía formal que ahora caracterizaba sus interacciones. «Buenas tardes», respondió María, dejando su bolso en el sofá. «No sabía que hablaba francés, señora. Estudié en un internado en Suiza cuando era joven», explicó doña Constanza con un deje de su antiguo orgullo. «Antes de que todo...» No completó la frase, pero no era necesario. «Antes de que todo se derrumbara. Es una habilidad valiosa», comentó María. «Sofía tiene suerte de tener quien le enseñe». Un silencio incómodo se instaló entre ellas, como sucedía a menudo. Doña Constanza recogió los libros de la mesa. «He preparado algo para cenar, nada elaborado, solo arroz con pollo». María asintió, sorprendida como siempre que su suegra tomaba iniciativas domésticas. «Gracias. Voy a cambiarme». En la habitación encontró a Alberto vistiéndose después de ducharse. Se veía más joven, más ligero desde que había comenzado su nuevo trabajo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó besándola. «Bueno, muy bueno, de hecho», le contó sobre el préstamo aprobado y sus planes de expansión. «Estoy orgulloso de ti», dijo él, abrazándola. «Has logrado más en unos años que muchos en toda una vida». «Lo logramos juntos», corrigió María. «Tú también has cambiado, Alberto. Ya no eres el hombre que no podía decidir entre su madre y su esposa». Él asintió reconociendo la verdad en sus palabras. «Nunca pensé que terminaríamos así, ¿sabes? Con mi madre viviendo bajo nuestro techo, dependiendo de nosotros». «De mí», corrigió María con una pequeña sonrisa. «Viviendo bajo el techo que yo pago». Como dice el dicho, la vida da muchas vueltas. Durante la cena, un silencio relativamente cómodo se instaló entre ellos. Sofía hablaba animadamente sobre la escuela, Alberto comentaba sobre su trabajo, y doña Constanza y María intercambiaban frases corteses. No era la familia perfecta que se ve en las fotografías de las revistas, pero era real, era honesta, y contra todo pronóstico, funcionaba. Después de acostar a Sofía, María encontró a doña Constanza sentada sola en la pequeña terraza del apartamento, mirando las luces de la ciudad con expresión pensativa. «¿Puedo acompañarla?», preguntó. Doña Constanza asintió. María tomó asiento en la silla de plástico junto a ella. «Vi el anuncio en el periódico», dijo la mujer mayor después de un momento, «sobre la expansión de su restaurante». «Felicitaciones». «Gracias», respondió María, sorprendida por el comentario genuino. Otro silencio, pero este tenía un peso diferente, como si doña Constanza estuviera reuniendo valor para decir algo difícil. «He estado pensando», dijo finalmente, «que quizás sea tiempo de buscar mi propio lugar». María la miró con sorpresa. «¿Está segura? No tiene que irse si no lo desea». «Lo sé, y esa es precisamente la razón por la que debo hacerlo». Doña Constanza
se volvió para mirarla directamente. Usted me ofreció un techo cuando lo perdí todo, me dio un lugar en su familia a pesar de cómo la traté, pero vivir de la caridad, incluso la bien intencionada, tiene un costo para el espíritu. María reconoció en esas palabras algo de su propia filosofía. ¿Tiene algún plan? Una vieja amiga, la única que no me dio la espalda cuando perdí mi fortuna, me ha ofrecido un pequeño departamento junto al suyo. Es modesto, mucho más de lo que estaba acostumbrada, pero será mío, o al menos un lugar donde pueda recuperar algo de independencia. Entiendo ese sentimiento, dijo María suavemente. La independencia no tiene precio. Precisamente. Doña Constanza miró sus manos que ahora mostraban signos de trabajo doméstico que nunca habían estado allí antes. Nunca pensé que diría esto, pero he aprendido mucho viviendo aquí. Sobre trabajo, sobre dignidad, sobre familia real. María no dijo nada, permitiendo que la mujer continuara. No voy a fingir que me he transformado completamente, continuó doña Constanza. Probablemente siempre seré orgullosa y difícil, pero ya no soy la misma persona que entró por esa puerta con 2 maletas y la certeza de que merecía más que esto. Las personas pueden cambiar, dijo María, cuando se les da el espacio y la oportunidad. Algunas más que otras, respondió doña Constanza con un amago de sonrisa. No me volveré una santa de la noche a la mañana, pero al menos ya no intentaré sabotear su matrimonio ni su negocio. María soltó una pequeña risa. Supongo que eso es progreso. Se quedaron en silencio, mirando las luces de la ciudad. No eran amigas, probablemente nunca lo serían completamente, pero habían llegado a una especie de tregua, un respeto mutuo nacido de la más improbable de las situaciones. Hay algo más, dijo doña Constanza. Quiero pagarle, no todo de una vez, por supuesto, pero gradualmente. Por mi estancia aquí, por la comida, por todo. No es necesario, comenzó María. Sí, lo es, interrumpió doña Constanza con firmeza. No por usted, sino por mí, por mi dignidad. María reconoció el sentimiento demasiado bien como para discutirlo. Está bien, como usted prefiera. 2 semanas después, doña Constanza se mudó a su nuevo apartamento. Era pequeño pero decoroso, ubicado en un barrio de clase media. Alberto la ayudó con las maletas, ahora más numerosas que cuando había llegado, pues María había insistido en que se llevara algunos muebles y electrodomésticos que ya no necesitaban. No fue una despedida emotiva, no hubo lágrimas ni grandes declaraciones, solo un agradecimiento formal por parte de doña Constanza y una invitación para que visitaran cuando quisieran, especialmente Sofía. Mientras veían el taxi alejarse, Alberto tomó la mano de María. ¿Crees que estará bien?, preguntó preocupación genuina en su voz. Estará bien, respondió María. Es más fuerte de lo que parece, como todas nosotras. Esa noche, con la habitación que había ocupado doña Constanza ahora vacía, la casa parecía diferente, más espaciosa, más ligera de alguna manera. Podríamos convertirla en un estudio para Sofía, sugirió Alberto. O en un espacio para que trabajes desde casa cuando no estés en el restaurante. María sonrió. Tengo una idea mejor. ¿Qué te parece si la preparamos para un nuevo miembro de la familia? Alberto la miró confundido por un momento, hasta que la comprensión iluminó su rostro. ¿Estás...? María asintió, tomando su mano y colocándola sobre su vientre a un plano. 2 meses. Lo confirmé ayer. La alegría en el rostro de Alberto era todo lo que María necesitaba ver. El camino hasta ese momento había sido largo y difícil, lleno de obstáculos que habían parecido insuperables. Pero ahora estaban aquí, juntos, más fuertes, construyendo algo que era verdaderamente suyo. 1 mes más tarde, María estaba cerrando el restaurante cuando vio una figura familiar esperando en la puerta. Era doña Esperanza, la vendedora del mercado que había sido su primera mentora. ¿Tiene un momento, doña María?, preguntó doña Esperanza. Quisiera hablar con usted. María la invitó a entrar y preparó 2 tazas de café. Doña Esperanza parecía más frágil que de costumbre, su normalmente erguida figura ligeramente encorvada. Voy a cerrar mi puesto en el mercado, anunció sin preámbulos. Estas viejas manos ya no pueden seguir moliendo chiles como antes.
María sintió una punzada de tristeza. El puesto de doña Esperanza era una institución en el mercado, conocido por las mejores salsas caseras de la ciudad. «¿Qué hará ahora?», preguntó. «Eso depende de usted», respondió doña Esperanza con una sonrisa enigmática. «He estado pensando que sus platillos podrían mejorar con mis salsas, y que quizás una vieja como yo podría tener un rincón en su cocina, enseñando a sus jóvenes ayudantes algunos secretos». María sonrió, comprendiendo la propuesta no dicha. «Sería un honor tenerla en mi cocina, doña Esperanza. Sus salsas son legendarias y su sabiduría invaluable». No era caridad lo que ofrecía, sino una asociación justa, una oportunidad para que doña Esperanza continuara haciendo lo que amaba, pero con menos exigencia física, y una chance para que el restaurante se beneficiara de décadas de experiencia culinaria. «Entonces está decidido», dijo doña Esperanza, extendiendo su mano arrugada. «Socias». «Socias», confirmó María, estrechando la mano con afecto. Así, poco a poco, María tejía una red de relaciones basadas no en poder o dependencia, sino en respeto mutuo y reconocimiento del valor de cada persona. Don Ernesto con su conocimiento financiero, doña Esperanza con su sabiduría culinaria, incluso doña Constanza, quien ahora visitaba regularmente para ver a Sofía y, sorprendentemente, había comenzado a ofrecer consejos útiles sobre cómo tratar con clientes de clase alta. Una tarde de domingo, mientras la familia almorzaba en el patio trasero de su nueva casa, modesta pero propia, comprada con los frutos del restaurante, María observó a su alrededor con una sensación de plenitud. Alberto jugaba con Sofía, su risa libre de las tensiones que antes lo atormentaban. Su vientre, ya notablemente abultado, albergaba una nueva vida que crecía fuerte. A lo lejos, en la cocina, doña Esperanza enseñaba a una de las ayudantes el punto exacto de una salsa especial. Habían recorrido un largo camino desde aquel almuerzo humillante en casa de doña Constanza. Un camino de dolor, de lucha, pero también de crecimiento, y finalmente de victoria. No una victoria vengativa o destructiva, sino una construida sobre trabajo honesto, dignidad inquebrantable y límites saludables. María pensó en la joven que había sido, sentada incómoda en aquella silla de caoba, sintiendo que sus manos ásperas desentonaban con la porcelana fina. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? No eran sus manos las que habían cambiado, seguían siendo manos trabajadoras, ahora con algunas líneas más, sino su espíritu, fortalecido por cada prueba superada. Sofía se acercó corriendo, sus ojos brillantes de emoción infantil. «¡Mami, mami! Puedo sentir a mi hermanito». María sonrió tomando la pequeña mano de su hija y colocándola sobre su vientre. «Aquí está. ¿Lo sientes?». La niña asintió, maravillada. «¿Por qué sonríes así, mami?». María miró a su hija, luego a Alberto que se acercaba, y finalmente a la casa que habían construido, no solo el edificio físico, sino el hogar, la familia, el negocio, todo. «Porque entendí algo importante, mi amor», respondió suavemente. «No vencí por venganza, vencí por dignidad, y esa es la victoria más dulce de todas. ¿Te conmovió esta historia de superación y justicia? Dale, me gusta, y comparte para que más personas descubran el poder de la dignidad. ¿Has vivido situaciones donde tuviste que poner límites? Cuéntanos en los comentarios, y no olvides suscribirte para más relatos que tocan el corazón. Tu próxima historia favorita ya está esperándote en nuestro canal.